Muy buenas noches. Hoy día tenemos el alto honor de entrevistar a un ex premier, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Salud de la hermana República del Perú. Me refiero al doctor Luis Solares de la Fuente, quien se encuentra en este momento en Lima, Perú, y como siempre nosotros damos paso a nuestro corresponsal internacional, Juan Cruz Castiñeira, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, por si alguien no sabe. Adelante, Juan Cruz, empecemos. Muchísimas gracias, doctor. Feliz año, ya que es la primera entrevista que hacemos en conjunto en este 2021. Como usted dijo, tenemos al destacado médico, el doctor Luis Solares de la Fuente, que fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Salud. Doctor, muchas gracias por acceder a la entrevista. La primera pregunta que le queremos hacer, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Porque en varios países de la región ya adquirieron la vacuna y empezaron el plan de vacunación, y en Perú aún no adquirieron las vacunas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está sucediendo es que los fabricantes tienen unas cláusulas especiales porque están metiendo un producto que no saben bien qué va a pasar en el cuerpo a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años que se puso esa vacuna. Son vacunas con tecnología totalmente nueva que nunca se ha utilizado, a diferencia de eso es la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Cuando las vacunas chinas son con virus inactivado, virus muerto, que sí, digamos, ya tienen 40 años en el mundo esta metodología, entonces no hay tantas exigencias. Pues las exigencias han sido de tal calibre que, como nosotros decimos, tenemos un vocablo en el Perú, se chupa, ¿no? El gobierno se chupó, o sea, se amilanó, no tuvo fuerza. En cambio, el presidente colombiano y el presidente chileno dijeron, bueno, pues ¿cuál es el riesgo? Y ahí pusieron la cabeza en la guillotina, como debe hacer todo buen gobernante en beneficio de su pueblo, ¿no? Y en este caso no es broma, nosotros tenemos casi 260 médicos fallecidos y casi 600 policías fallecidos por COVID, solamente entre los meses de abril, mayo, junio y julio. Entonces, esto no es ni siquiera para sonreír, ¿no? Nosotros se mueren semanalmente 300 personas. Yo ayer dije en un programa, oye, pero ¿dónde está la ministra? ¿Dónde está el presidente? Bueno, pongámosle en el patio de honor de Palacio 300 ataúdes de cartón para que vean lo que significa 300 muertos, porque como que no les interesara, ¿no? No les importaron. Entonces ha habido un poco de se chuparon, como decimos acá, y no firmaron un convenio arriesgando su prestigio, arriesgando el poder, ¿no? Por eso es que otros países tienen vacuna y nosotros no, es así de simple. Pero ojo, la vacuna es la séptima estrategia dentro de un plan de lucha contra el virus, y hay que decirle a la gente, si a uno lo vacunan, no significa que el virus no va a entrar al cuerpo. Significa que si entra al cuerpo uno no va a hacer la enfermedad. Pero si en una casa hay un vacunado y hay 4 miembros no vacunados, uno podría llevar el virus en la nariz o en la garganta a sus familiares. Por esa razón es que la estrategia correcta son pruebas, la segunda es seguimiento a través de los celulares, la tercera es el aislamiento y la cuarentena, la cuarta los tratamientos, la quinta la protección al personal de salud, la sexta la vacuna y la séptima los cuidados personales, la mascarilla, estas cuestiones. ¿Por qué Tailandia no ha tenido ni un caso en 5 meses? Recién está teniendo nuevamente casos porque su gobierno ha hecho lo que debía hacerse. En América Latina, ¿cuál es el único país que tiene la curva en verde hasta hace 15 días? Haití. Porque a la hora de hacer el gasto para la pandemia, Haití, la mayoría del gasto que ha tenido para la pandemia fue dedicado al sector salud. En cambio aquí la mayoría del gasto durante la pandemia
fue para dar bonos económicos a las familias que dan votos, pues, ¿no? Que dan votos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y por eso es que nosotros estamos en la situación que estamos, porque no se han hecho correctamente los otros 6 puntos de la estrategia y se le hace creer a la gente que la vacuna es el Mesías que va a resolver todos los problemas. Eso es falso. La vacuna sin las otras 6 medidas pierde eficacia y no es como uno quisiera. Perdón un segundito, estamos con un zumbido que me llaman y me escriben. Ese zumbido es probablemente se ha originado, no es originado en Bolivia, probablemente sea un celular. ¿Cómo ya se acabó? No. Ya no suena. Imagínense, no, en un ratito. Mucho el poder de la mente, doctor. Continúe y perdone la intromisión. No, ya terminé. No, yo digo, lo que me preguntó Juan, la vacuna es un punto de la estrategia, son 7 puntos. Y hacerle creer a los pueblos, a nuestros países hermanos, que la vacuna es el Terminator que va a liquidar y va a resolver el tema, eso es mentira. Hay que hacer la vacuna más las otras cuestiones. Y no vamos a tener vacuna por lo menos hasta el mes de marzo o mayo, los que no tenemos. Y la primera opción van a ser las vacunas chinas con virus atenuado, porque las otras ya están, pues ya están comprometidas, las vacunas que tienen los mecanismos más modernos, pero mecanismos que no se sabe, como dije, los efectos a largo plazo, ¿no? En cambio, una vacuna con virus inactivado da 80% de eficacia, y como la inmunidad de rebaño con vacuna debe ser 60-65, estamos bien con una vacuna con 80% de eficacia, que va a ser más barata. Sin embargo, la fábrica más grande de vacunas del mundo está en la India, pero no sabemos nada de las pruebas que han hecho para ver si la vacuna, primero, que sea barata, segundo, que no produzca daños en el cuerpo, tercero, que estimule las defensas del propio cuerpo, cuarto, que tenga baja necesidad de congelación, y quinto, que por lo menos dure un año, ¿no? Porque uno no se va a vacunar para que dure 3 meses, como ir a comprar un auto que solo va a caminar 1000 kilómetros, ¿no? No tiene sentido. Entonces, tener mucho cuidado y no dejar que la autoridad pública engañe al pueblo. Eso es quizás hoy día nuestro principal trabajo en los medios de comunicación y en las redes. Qué bueno, doctor, escucharlo a usted, un hombre con formación médica, con experiencia política y sin pelos en la lengua. Bueno, felizmente, que habla de los buenos hábitos del médico, ¿no? Claro, sin pelos en la lengua, es decir, que... Sí, claro. Solo la verdad. Solo la verdad, y me parece impresionante, porque es difícil para un profesional decir, ojo, estas vacunas que son de la Moderna, la Oxford, no sé cuánto, tienen un principio, y esta vacuna china tiene otro principio, que es como las vacunas de toda la vida, que son los bichos muertos, así mal explicado. Sí. En la cola, nuestros países ya deberían estar haciendo cola para poder realmente tener una vacunación amplia con la vacuna. Hay una vacuna que va a ser para mí la vacuna perfecta, porque va a estimular con partículas del virus. Esa vacuna todavía está en fase 2, hay 2 vacunas del laboratorio Sanofi, que es europeo, y Novavax, me parece es estadounidense. Esas vacunas están en fase 2, que son 100, 200 seres humanos, de ahí tendrían que pasar a su fase 3, mínimo 10.000, y ahí esa vacuna sí va a superar a los virus atenuados o virus inactivos o virus muertos como vacuna. Lo que pasa es que mientras menos partes del virus tiene una vacuna, menos estimula el sistema de defensa. Por eso es que siempre han sido mejor recibidas las vacunas con virus completo, muerto pero completo. Así es. Son grandes estimulantes, pero yo creo que nosotros tenemos que ponernos en la cola de, para mí, que va a ser la vacuna más inocua y que va a tener una gran inmunidad, que es la vacuna con partículas del virus. Eso todavía no están terminadas ni licenciadas,
pero hay que hacer cola, pues no sabemos cómo será el panadero, pero sí sabemos que habrá pan, entonces hay que hacer cola para el pan. Doctor, en el caso nuestro, de nuestra América, yo hice el seguimiento del vuelo de Aerolíneas Argentinas que llevó una cantidad enorme a la Argentina desde Moscú. Escuché decir que una de las vacunas necesitaba una cadena de frío de menos 20, menos 70 grados y otra no tanto. Por su parte, Bolivia ha adquirido y llega en 10 días, 12 días, un número importantísimo de vacunas rusas. Ahora entra la población y la politización. Primero discuten que si vienen o no vienen. Después dicen que si son buenas o que son malas. Y ahora, por suerte, en Bolivia están discutiendo si hubo sobreprecio o no hubo sobreprecio. ¿Sirve? ¿No sirve la vacuna rusa? Porque, perdón. La única experiencia que tenemos en realidad con la vacuna rusa es la experiencia argentina. Usted sabe que hay algunos países que custodian demasiado la información, ¿no? Entonces solamente hay la experiencia rusa y ya hay reporte que hay un buen porcentaje de personas con efectos secundarios, ¿no? Yo creo que hay que tener todas las cautelas del caso, y lo más importante es que la vacuna tiene que llegar a la autoridad sanitaria del país y la tiene que chequear y darle el pase. No es cuestión de que llega, aterrice el avión y ahí nomás en la pista del avión hacemos cola y ahí vamos, ¿no? Claro, no termino diciendo... La primera misión de la autoridad pública sanitaria es proteger a las personas de los productos que no sean impecables, pues, desde el punto de vista médico, ¿no? Termino contándole para que usted nos diga y nos oriente, perdone que lo estemos aprovechando. Ante esa discusión, Bolivia ha decidido comprar de otros 5 laboratorios más, para que cada uno escoja qué ponerse. No solamente, sino que es imposible que un solo laboratorio provea todas las vacunas a un solo país, porque ese fabricante ya tiene pedidos en varios países. Entonces todos los países vamos a terminar con vacunas combinadas sin ninguna duda, ¿no? Todos, sin excepción de ninguna clase. Claro, entonces creo, y Juan Cruz está más al tanto que yo, inclusive en algunos datos en Bolivia, creo que están llegando 6 millones, ¿no, Juan Cruz? Creo que sí. Ya. Y a veces los gobiernos son tan mentirosos que dicen una cosa y pasa todo lo contrario. Normalmente es así, ¿no? Entonces, el saber que hay vacunas que probablemente todas sirvan, pero una más que otra. Yo parto y dígame que están equivocados cuando dicen cuál es la mejor vacuna. Yo no soy médico, se ha dado cuenta, ¿no? Yo digo, la mejor vacuna es como el mejor carro, el mejor vehículo, que ustedes saben cuál es la mejor marca y el mejor vehículo, es aquel que es 0 kilómetros. Y la mejor vacuna, para mí, es la que llegue de primero. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Qué significa de primero? Cuénteme. ¿Cómo? ¿Qué significa de primero? Cuénteme. La que esté en disposición del país. La que haya, como quien dice, la que yo tenga. Otro dicho, chapa lo que sea, ¿no? Así es. Si vas a un reparto de algo, chapa lo que sea, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que tener cierta cautela con las metodologías, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de rusa, que es la vacuna del Instituto Gamaleya, es igual que la vacuna de Oxford y AstraZeneca. ¿Ya? Son vectores virales que no se multiplican. Igual son tecnologías nuevas, ¿no? Son tecnologías nuevas. Yo honestamente, sí, mi país no está vacunando porque no compró, digamos, la vacuna de la última moda. Ya usted sabe el refrán, pues no hay mal que por bien no venga. Y yo prefiero que los platudos vayan y se compren en la última moda, y yo voy corriendo y busco una vacuna con una metodología nueva. Como la China. Una metodología conocida, uno. Segundo, que sea de un país con alta capacidad de producción para que me pueda satisfacer.
y si es posible que se esté probando en mi país, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, en el caso de América Latina, por supuesto, en Argentina, en Perú, en Brasil, se han probado, sobre todo en Argentina, se ha probado, la vacuna china tiene dos orígenes, hay un instituto en Wuhan y otro instituto en Beijing. La de Beijing se ha estado probando en Argentina y la vacuna del otro instituto se ha estado probando en otros países. Nosotros en Perú estamos probando la vacuna de Beijing también. Y hasta ahora tenemos buen resultado, pocos efectos colaterales, solamente que recién la ha aprobado China y lo ideal sería que tuviera la aprobación de los organismos europeos y americanos de drogas. Pero eso todavía no va a suceder mañana. Pero yo creo que el principal mensaje es decirle a la población que la pandemia ha dejado, como quien dice, en offside, para hacer lenguaje futbolístico, a los gobiernos, a los aparatos públicos, a la burocracia pública y a los partidos políticos. Porque las curvas latinoamericanas, con excepción de la de Haití, han sido muy malas, pero muy malas. A nosotros nos sopla una brisa y hay un huracán. O sea, la segunda ola europea llegó a Brasil y a México y de ahí saltó a Chile, y nuestros países no hicieron nada para controlar en los aeropuertos ya extraordinariamente los vuelos que venían de México, Brasil y de Chile, sino simplemente han ido sucediendo cosas. Imagínense que en el Perú hemos llegado al extremo de, en plena expansión del virus en Europa, abrir los vuelos a Europa. En plena expansión del virus hemos autorizado que en el transporte público vaya gente de pie, cuando ya se sabe que cuando uno está con la careta esa de plástico, el aire choca y va para abajo, o sea que el pasajero con virus que está de pie va a contaminar al que está sentado. O se aumentó el aforo, o sea, la cantidad de gente que va a los centros comerciales. Entonces, todas estas medidas que han sido dadas entre noviembre y diciembre, ahora tenemos los efectos nocivos. Y los efectos nocivos en América Latina han sido claramente producidos por la autoridad pública, que la realidad le está diciendo anda a hacer esto, y la autoridad pública, la autoridad sanitaria, hace lo que se le ocurre. O sea, la realidad dice anda para el norte, la autoridad dice anda para el sur. Oye, no abran los vuelos porque todavía hay un montón de casos en Europa, abren los vuelos. Entonces, este es un problema serio, porque todos nuestros gobiernos están diciendo que la solución es la vacuna, y no es cierto, pues eso no es cierto, eso es en las películas. La solución tiene los 7 puntos completos. Mire, ningún país en América Latina, salvo Uruguay, aceptó el rastreo por celulares con el Bluetooth del celular. Eso le ha servido un buen tiempo a Uruguay, hasta que después, como usted comprenderá, un país que mira al Atlántico, le llueve pues los casos desde Europa, desde Brasil, desde Santiago, desde Argentina mismo, ¿no? Le han llovido casos a Uruguay. Entonces ha tenido otro pico, a pesar que en un momento fue el modelo. Aunque nadie lo crea, el modelo en este momento de respuesta al COVID es definitivamente Haití, ¿no? Haití ha hecho unas decisiones espectaculares en el tema de gasto de salud, y permítame solamente mostrar un pequeño gráfico, si es que se puede y no es problema, aprovechando el Zoom, que esto es una maravilla. Hay un gráfico espectacular que ha sacado el Banco Mundial que nos va a decir la verdad de nuestros gobiernos, ¿no? Pero no puedo compartir pantallas, no estoy autorizado, así que no puedo mostrarles el gráfico, no importa. Pues esta es la situación, ¿no? Ahí los gobiernos no han hecho, que es el gran problema del Estado latinoamericano. O sea, hacer cosas que no le cambian la vida a las personas. Ya.
Puede ser eficiente, puede tener mejores computadoras, menos tiempo de espera, pero el problema de la relación Estado-ciudadanía no es la eficiencia del Estado, sino es la eficacia. O sea, ¿cuál es el sentido de la justicia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la fraternidad que tiene ese Estado, ese funcionario con la gente, ¿no? He recibido una consulta de un prestigioso médico oncólogo, el doctor Mario Yanela. Estás en el aire, Mario, te escuchamos. Paisano. Querido Carlos, un gusto, saludos, un gusto estar en tu programa. ¿Alguna pregunta especial al ex ministro de Salud del Perú, doctor Luis Solari de la Fuente, ex premier o ex presidente del Consejo de Ministros? No, la verdad que muy de acuerdo con las expresiones vertidas. La vacuna no es la solución total, ¿no? Pero sí, claro, forma parte de la solución. Es un pilar fundamental de la solución del problema. Perdón, doctor Yanela. La vacunación. Le vamos a preguntar al doctor Luis Solari qué vacuna se pondría y cuál no se pondría, digamos. Si es que puede responder. Bueno, puedo responder, pero también algo que ha dicho el doctor Yanela, a quien saludo fraternamente, primero porque tenemos un ancestro semejante y segundo porque somos países de una misma sangre que nos dirigimos a un mismo futuro. ¿Dice por lo italiano o por lo andino? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Es Doctor una buena Mario combinación, Yanela, las dos cosas. Dobles nacionalidades. Fíjese, hay países que han tenido su curva en verde y plana durante toda la pandemia sin vacuna. ¿Por qué un país la tiene en rojo sin vacuna y por qué un país la tiene verde sin vacuna? Obviamente, la diferencia está en qué clase de autoridad pública y autoridad sanitaria tiene. Y yo, si me tuviera que poner una vacuna, me pondría vacuna con virus inactivo. Y cuando salga la vacuna con partículas de virus, la vacuna de Novavax y Sanofi, yo optaría por esa vacuna que me parece que van a ser las más seguras, no necesariamente la más potente, pero sí la más segura y la que definitivamente va a designar, va a hacer, como le digo, inmunidad. ¿Por qué es tan importante una vacuna simple y no una vacuna compleja? Porque como este es un coronavirus, va a ir mutando, va a tener mutación. Entonces es muchísimo más fácil hacer una vacuna, hacerle un cambio a una vacuna de una partícula, que a una vacuna compleja, que es nosotros todos los años nos ponemos una vacuna para la influenza, que es todos los años distinta y que en cada año la vacuna para el hemisferio norte es distinta que la del hemisferio sur, según el momento en el que los fabricantes de vacunas salen, entre comillas, a cazar virus. Por eso, mientras más simple la vacuna, más posibilidades de hacer renovaciones a esa vacuna y hacer los cambios que la genética de los virus indiquen, ¿no? Ya hemos hecho las conexiones necesarias, ya lo tenemos en mejores condiciones al doctor Mario Yanela Peredo, médico oncólogo, especializado en Nace Camargo del Brasil, miembro de la Sociedad Boliviana, de la Sociedad Brasileña de Oncología y de la Sociedad Norteamericana de Oncología. Adelante, Mario, te escuchamos. No se escucha, viejo. Ahora es tirarla. Si siga, continúe, doctor. Él lo está escuchando. Entonces usted me dijo que preferiría la vacuna con virus inactivado, que o sea, ya como la China, el efecto a larguísimo plazo. Ya. Y definitivamente las vacunas con partícula viral, como le digo, van a ser las más inocuas y permite que si el virus muta, inmediatamente usted puede cambiar el diseño de la vacuna y al año siguiente tener la misma vacuna, pero que es ya para una cepa distinta. Mientras menos compleja la vacuna, más fácil de adecuarla a las mutaciones que va teniendo el virus. Este es un tema muy amplio, doctor, muy discutido.
y vamos a tener que, ¿se lo escucha ya el doctor Yanela? Lo vamos a tener que seguir molestando sobre este tema porque nos está dando luces. Es posible que todos estemos ciegos en Latinoamérica, pero aquí en Bolivia yo me siento más ciego que los otros, digamos. No, Valío, nuestro gran problema es por qué nuestras curvas sin vacuna son tan malas para manejar la enfermedad y las curvas de otros países, sobre todo los asiáticos, son tan buenas, ¿no? Imagínate, Tailandia, como le decía, ha tenido casos después de 5 meses que no tenía. Claro. Taiwán hizo a principios de agosto un concierto para 10.000 personas y 20 días después ni un contagiado. Nueva Zelanda ha tenido un pequeño brote en algún momento, obviamente en este momento todos están con casos y ajustando, pero ¿por qué nosotros no hemos podido tener ninguna vacuna de ese tipo? Aún más, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo los sudamericanos, ni siquiera los andinos, para hacer una estrategia común. Porque, fíjese usted, si usted sube a un avión y se lleva el virus de Bolivia a Colombia o de Perú a Chile, porque no tenemos una misma política en los aeropuertos. Entonces daría lo mismo que usted vaya de Bolivia a Perú que de Chile a Colombia o de Colombia a Bolivia. Sería igual, porque a las finales la política en el aeropuerto va a ser exactamente la misma y se acabó el problema. Mire, por ejemplo, nosotros en los controles del aeropuerto hemos detectado hasta ahora 8 casos que venían con el virus nuevo europeo, 8 casos en total de COVID. De nueva cepa. ¿Ya? No se ha establecido la nueva cepa. En la detección que se hace en el aeropuerto hemos 8. ¿Ya? ¿Cómo hicieron van a la cuarentena, etcétera? ¿Cómo hicieron los tailandeses? Bajaba un avión en Tailandia, pasaban, detectamos un COVID, cuarentenaban todo el avión. ¿Y quién pagaba la cuarentena? La aerolínea, por haber traído un pasajero contaminado. El siguiente vuelo, ¿usted cree que venía un pasajero contaminado? Seguro que no, pues, ¿no? Es lo mismo. Le dio un examen hasta colonoscopía de repente para que... Usted sabe que para ir a Buenos Aires... De tal forma, claro. Para ir a Buenos Aires de Bolivia le meten un hisopo que es posible que sirva, como usted dijo, hasta para colonoscopía. Claro, esas son pero pruebas, para ir a Miami... fueron pruebas de 15 minutos. La mejor prueba para aeropuertos no la tenemos en este momento en América Latina, que es una prueba israelí, que desde que le dan al pasajero el sobrecito con una especie de silbato que hay que soplar, hasta que le llega a su celular la respuesta toma 1 minuto. Y cuando el pasajero sopla en esta especie de silbato y lo pone en la máquina la lee en 10 segundos. Usted sabe que... no nos hemos puesto de acuerdo, los andinos siquiera, ya que hay un país andino que tiene la representación de esta metodología, para poner en nuestros aeropuertos que nuestros viajeros se muevan pues libremente, sin tanta laraca. Pero eso sí, llega al aeropuerto, y la misma prueba le hacen en La Paz que en Santiago, pues que en Lima, ¿no? Que en Bogotá. Es la misma prueba. Entonces, no hay forma de que esta cosa se expanda entre nosotros, ¿no? Si uno se lo hace, por supuesto, se lo hace a los pasajeros que vienen de otros países, 10 segundos. O sea, si nuestros países no pueden asumir el costo de eso para salvar a los que están adentro. Oye, a propósito del doctor Yanela, él está de fallecer en línea. Eminentísimo oncólogo peruano de COVID. ¿Y ¿Cómo se llamaba ese doctor? El doctor Luis Rivas. Doctor Yanela. Él era jefe de oncología del Hospital de la Seguridad Social, ¿no? Doctor Mario Yanela, adelante. Parece que estamos con equipos rusos, chinos, ingleses. Doctor Yanela, adelante. O mejor lo llamo a la vieja tecnología. Sí, una pena y mi respeto para la familia, ¿no? Del doctor Rivas. ¿Del doctor?
Rival. Aquí en Bolivia también muchos médicos, ¿Lo escuchan? muchos médicos Sí, perfecto, han perfecto. sufrido las consecuencias, ¿no? del COVID, y algunos han perdido la vida, ¿no? ¿Conocías al oncólogo peruano que falleció por COVID, Mario? Lo que pasa es que hay 2-3 segundos de diferencia. Claro. Lo escucharemos, que pregunte lo que tenga que preguntar y volveremos a Lima y Bueno, Buenos sí, Aires. tenía referencia, porque he tenido la suerte de participar en muchos congresos, ¿no? de oncología del Perú en Lima, y conozco a muchos médicos prestigiosos allá del Mejor la dejamos para mañana o cuando el doctor pueda y lo traemos aquí al doctor Yanela para que hablen y nos orienten un poco más, ¿le parece? Entonces, la recta final, doctor Luis Solari, ¿qué piensa usted que debemos hacer aquí en Bolivia? Bueno, lo mismo que debemos hacer en Perú, simplemente corregir lo que no hemos estado haciendo bien, hacer lo que no hemos hecho y todos contentos y apurar la llegada de la vacuna. Entonces, ¿qué significa? Si hemos hecho pruebas rápidas que tienen 34% de fracaso, de falso resultado, entonces eliminarlas y hacer hoy día estas pruebas de antígeno rápidas, ¿no es cierto? Que en 15 minutos la máquina le da el resultado. El pito. Dos, convocar a Google, Apple, que ellos han hecho una aplicación para el rastreo por celulares, de tal forma que si usted entra a un bus, su celular intercambia con todos esos desconocidos del bus, intercambia códigos por 14 días, se guardan, y si alguno de los pasajeros o usted tiene COVID, le van a notificar a su celular. Entonces eso permite que usted se haga una prueba y cuarentenarlo a usted y a su familia. Tres, las aglomeraciones. Si la policía no se da abasto, hay que sacar a la Fuerza Armada a vigilar el orden en alrededor de los mercados y alrededor y en el transporte, que son los sitios principales de las aglomeraciones, por supuesto sin armas letales, ni armamento de guerra, ni nada parecido. Tercero, los tratamientos. O sea, donde no hay oxígeno, se pone oxígeno. Pues hoy día usted dice, uno levanta el teléfono a un sitio y dice, oiga, necesito tantas plantas de oxígeno. Y le dicen, sí tengo, pero por si acaso cuestan tanto. Ahorita están con sobreprecio. Tienes que pagar el sobreprecio, pues como el póker, pago por ver, pues pago por tu oxígeno, pónmelo acá y te mando el avión presidencial y me lo pones acá en 72 horas. Los equipos de protección a los médicos, que salir y comprar masivamente. Los médicos fallecidos, las enfermeras fallecidas son solamente por equipos que han tenido que lavar, que reutilizar, o peor, ¿no? Como la policía en el Perú, que detectaron compra de mascarillas basura, por corrupción, por supuesto, ¿no? Mascarillas con hongos, imagínense, gente corrupta, ¿no? Que paga 10 veces lo que cuesta una mascarilla. Entonces, ahí llegamos hasta los equipos. Hay que rehacer la estructura de las campañas para la conducta humana y finalmente el tema de la vacuna. Esos son los 7 puntos. ¿Qué cosas hemos hecho mal? Las pruebas, la cuarentena, el seguimiento, la desprotección de los médicos. Hemos hecho mal, entonces hay que corregir. ¿Y qué cosa es lo que no hemos hecho? El seguimiento a través de los celulares, que ha sido la piedra angular en Taiwán, en Tailandia, en Corea del Sur. No hemos hecho. Los fighters, los bacanes, le decimos nosotros, ¿no? Los bacanes del mundo, todos los que tienen éxito hacen seguimiento, nosotros no, porque viola la libertad, pero sí es voluntario que la persona se inscriba en eso. Y por supuesto, si me inscribo yo, toda mi familia se debe inscribir, y le dice al vecino, y todo el mundo se inscribe, porque nadie quiere que le llegue COVID a su casa. Entonces, no hemos hecho en América Latina. Y Google, Apple lo ofreció gratis al principio de la pandemia, y ofreció a los ingenieros para darle soporte y ayuda a los gobiernos. Y solo aceptó un gobierno, porque la condición era su sistema de seguimiento solo debe servir para seguimiento de salud. Y no debe estar, por supuesto, en una oficina política. Tiene que estar en la el publicidad, de salud. los votos, ¿no?
el espionaje. Gracias, doctor. Entonces, eso es simple, la receta es simple. Corrige lo que has hecho mal, haz lo que no has hecho y dile la verdad a la gente, ¿no? Dile la verdad a la ciudadanía. Si estás en Palacio de Gobierno, pon tu bandera a media asta. Todos los días está muriendo gente en nuestros países y ningún país tiene la bandera nacional a media asta en luto perpetuo hasta que esta cuestión se termine como un triunfo, ¿no? Entonces son gestos, son signos. Los dos hemos estado en la política, o sea, la relación con la ciudadanía nace de un correcto sentido de la justicia, que al final es el objetivo central de la política, cambiar la realidad. Si la realidad es con pandemia y es mala para la gente, entonces uno tiene que apurarse, cueste lo que cueste, y resolverla. Y si no sabe cómo, que invite a una misión de esos países con éxito. Tienen embajadas en todos nuestros países. En una semana está una misión de los países y cualquier país de estos con éxito nos puede ayudar a salir más rápido del tema. Total, eso no se hace por popularidad, se hace, como le digo, por un sentido de fraternidad entre gobernantes, gestores públicos y ciudadanía. Muchas gracias. Hasta siempre, doctor. Juan Cruz Castiñeira, muchas gracias. Hasta mañana nuevamente. Doctor Mario Llanela, su despedida se ha ido y yo agradezco a toda la gente que nos ha visto. Esto está en este momento por las redes sociales y más tarde estará a través de la televisión, radio y obviamente los medios alternativos de comunicación, y estará publicado en el periódico La Estrella Oriente, el primer periódico de Santa Cruz y el principal referente en estos temas. Gracias a todos por escucharnos. Hasta mañana. ¿Qué más que recibir los consejos de una autoridad médica que sabe cómo funciona la política? No está improvisando. Gracias. Y lo que dice... Gracias, doctor Subirana, y buenas noches, Bolivia. Hasta siempre. Gracias, doctor. Dios proteja a Bolivia y al Perú. Juan Cruz. Muchísimas gracias. La última pregunta que les quiero hacer. Acá en Argentina se decía que la vacuna rusa no era apta para mayores de 60 años, cuando los mayores de 60 años son la población vulnerable. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, Putin no se la ha querido poner porque no era apta para mayores de 60 años, y si la población de riesgo son precisamente los adultos mayores de 60 años, significa que ya sabemos, hay una parte política en la vacuna, ¿no? La geopolítica, así como quién pone el primer hombre alrededor de la Tierra, quién pone el primer hombre en la Luna, es quién enchufa su vacuna a más gente en el mundo. Pero obviamente si no se puede poner al segundo grupo de riesgo después de los trabajadores de salud, simplemente ha habido una decisión política, pues ¿sí? Hay que decirlo de frente, y como ha dicho don Carlos, sin pelos en la lengua, alrededor nomás en la boca, pero sin pelos en la lengua. Hasta siempre, ya. Gracias por vernos, por escucharnos. Siempre.